llegamos así a esta nueva etapa de la reunión femenina, donde vamos a estudiar el libro de Números. Este libro de Números, el cuarto libro de la Biblia, se titularía también En el desierto. Y estamos en un tiempo de pandemia, en un tiempo de desierto, donde cada una está viviendo circunstancias difíciles, comprometidas, tristes, angustiantes, y así como vivió el pueblo en el desierto. Nos dice que Dios los sacó de Egipto con un propósito, para que sean su pueblo santo, separados para Él. En Número 15:40 dice: tendrán presente todos mis mandamientos, los pondrán por obra y así serán mi pueblo consagrado. Yo soy el Señor su Dios, que los sacó de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor. Y en Levítico nos dice: estableceré mi morada en medio de ustedes, yo no los abandonaré. Caminaré entre ustedes, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Yo soy el Señor su Dios, que los saqué de Egipto para que dejaran de ser esclavos. Yo rompí las coyundas de su yugo, yo los hice caminar con la cabeza erguida. Dios está diciendo: yo los saqué porque yo quiero que ustedes sean mi pueblo. Yo los he sacado con un fin especial. Yo los he sacado porque quiero separarlos del resto de los pueblos, para que sean mi pueblo santo, consagrado para mí, para que el mundo pueda ver cómo es el Dios que ustedes tienen y cómo es un pueblo con el Dios Todopoderoso como cabeza. Por eso yo los he sacado con mano poderosa, los he librado de la esclavitud de Egipto, he cortado esas ataduras para que ustedes puedan vivir y obedecerme. Yo soy el Señor su Dios. No porque ustedes hayan sido un pueblo especial, mejor que los otros pueblos de la tierra, lo dice en Deuteronomio, sino porque yo los amé, porque yo he querido hacer de ustedes un pueblo especial y que sean mi especial tesoro. Esto es lo que Dios le dice al pueblo. Dios los tiene en Sinaí un tiempo. Ellos ya hace un año que han salido de Egipto, y ahí en Sinaí les ha dado los mandamientos para que ellos sepan lo que Dios quiere, para que conozcan la santidad de Dios, para que tengan qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que Dios no quiere. De esta forma les ha dado la ley moral, les ha dado la ley ceremonial de todos los sacrificios, para que ellos puedan entender que el pecado era algo muy feo y que hacía falta el sacrificio de animales inocentes para cubrir ese pecado. Y esa ley ceremonial y todos esos sacrificios que les ha dado en Levítico apuntan al sacrificio perfecto de aquel que iba a venir a quitar del medio el pecado. Pero ahora Dios está separando su pueblo, porque de ese pueblo va a venir el Mesías. Dios les ha dado las indicaciones para el tabernáculo, que es la tienda del encuentro con Dios. Ellos han erigido ya la tienda en los primeros capítulos de Números, la han puesto en el centro del campamento. La nube de la presencia de Dios se ha depositado, se ha sujetado en esa tienda, para que el pueblo pueda ver que Dios está con ellos. Ellos salen a la puerta de su tienda y ven a Dios que está ahí, ven la presencia de Dios en la nube, y Él para todo esto lo ha hecho para santificarlos, para separarlos para Él, porque ellos tienen que conocer a su Dios, y entonces Él les ha hablado los mandamientos con voz audible, para que sepan que Dios es el Todopoderoso. Él ya ha obrado sacándolos de Egipto, y ahora se les está revelando cómo es Dios. Les está revelando a través de los mandamientos y a través de todas esas leyes ceremoniales, para que ellos conozcan cómo es Dios y aprendan a obedecerlo. Ellos tienen que aprender a satisfacer su alma en Dios. Tienen que aprender que Dios es el único proveedor, sostenedor, y es el único que va a satisfacerlos en todo lo que ellos necesitan. Y todo este tiempo ellos han tomado del agua que Dios les ha dado, de la roca, han podido comer el maná, y han aprendido a confiar en Dios, y en este
primer año ellos han sido un pueblo obediente. Pero ahora Dios le va a decir, bueno, vamos a salir de Sinaí. Ya ahora es el momento de cruzar el desierto para llegar a la tierra prometida. En realidad, el camino que les queda es un camino corto y ya ustedes han estado aquí preparándose. Pero cuando ellos entran al desierto, dice, en el desierto no hay nada lindo, solo iba a estar la presencia de Dios en la nube y en el tabernáculo. Ellos sabían que podían ir ahí, que Dios estaba, ante el problema que sea. Pero Dios los hizo salir del lugar de confort, de ahí donde Dios les había hablado, donde ellos sabían que estaban seguros que Dios tenía la voluntad de Dios que estuvieran ahí, y los lleva al desierto para hablar a su corazón, para mostrarle, nos dice en Deuteronomio 8:2, te acordarás por todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. O sea, Dios tenía que mostrarles a ellos qué había en su corazón. Y en el desierto iba a aparecer qué era lo que había en su corazón. Y en Marcos 7, 21 y 22 nos va a decir el Señor Jesucristo, lo que sale del hombre es lo que contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades salen de dentro del hombre y contaminan al hombre. Dios tenía que mostrarles qué había en su corazón. ¿Por qué? Porque ese corazón, si tenía maldades, ellos tenían que santificarse para entrar a la tierra prometida. Y Dios entonces los lleva por el camino del desierto. No los lleva por el camino donde hay más peligros, donde ellos tengan que pelear, pero los lleva por el camino del desierto, donde hay muchas necesidad, donde hay mucho calor, mucho sol, y donde ellos tienen que aprender a depender de Dios. Y comienzan los problemas. ¿Qué es lo que hay en su corazón? En su corazón hay codicia. ¿Pero qué van a codiciar en el desierto? Si en el desierto no hay vidrieras para ver, no hay zapaterías, no hay ropa, no hay supermercado, no hay donde comprar, no hay nada que pueda tentarlos. Pero el problema está en su mente y en su corazón. Ellos están recordando lo que dejaron. Y Dios dice, no codiciarás. En el mandamiento, en el último, el 10º, Dios le ha dicho, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Codiciar es tener pensamientos, deseos internos del corazón que producen un anhelo por tener algo que los otros tienen. Entonces, esta es la codicia y vamos a leer en Números 11, vamos a leer los versículos, estos que están marcados, 5, 6, 10 y 11. Dice, la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná en nuestros ojos. Oyó Moisés al pueblo que lloraba por su familia, cada uno en la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia en tus ojos, que me has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. Pero al pueblo dirás, le dice el Señor, santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis.
y no, hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices, y la aborrezcáis por cuanto menospreciaste a Jehová que está en medio de vosotros. Lloraste delante de él diciendo, ¿para qué salimos de Egipto? Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy, y tú dices, les daré carne, comerán un mes entero. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová para salvar? Verás si se cumple mi palabra o no. Después tenemos en el Salmo 78, que Dios hizo descender aguas como río, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a gusto. Hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, torrentes de agua inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? Por tanto oyó Jehová y se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. Tenemos aquí los deseos pasionales por el pecado. Codicia es un deseo obstinado por querer alcanzar algo. Es desesperación, un deseo insaciable que nunca se satisface con lo que tiene. Es pecado. El mundo alimenta y satisface esos deseos que están dentro de nosotros. Son los deseos de nuestra carne que nos llevan a caer en pecado, como el texto que estuvimos repitiendo. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, que están dentro de nosotros. El deseo en sí no es pecado, pero me lleva inmediatamente a pecar. Ellos deseaban carne. Un deseo de comer carne no es pecado, pero el pecado es de llegar a la codicia, de que ese deseo me maneje de tal forma de estar amargado, descontento, cuando no logro lo que tengo, lo que no valoro lo que tengo ni lo doy gracias, envidio al que lo tiene, me quejo, quiero más para mí, una autogratificación mayor. Ellos decían, en Egipto teníamos, ¿quién nos diera? En Egipto teníamos carne, pescado, en Egipto teníamos ajos, puerros, pepinos, también teníamos melones, y ellos tienen a Egipto en su mente y están codiciando lo que ellos dejaron atrás. Está en su corazón el problema, no está en lo que ellos ven. A veces decimos, me tentó porque vi. No, está en su corazón. ¿Por qué? Porque el primer paso de la tentación es el deseo. Un deseo que puede ser legítimo. Yo tengo deseos de tener una persona que me ame, yo tengo un deseo de comer algo, de tomar un helado, pero cuando no lo podemos satisfacer y ese deseo se transforma en una ansiedad tremenda y que queremos satisfacerlo de cualquier modo, entonces cuando no lo podemos satisfacer de una forma sana, que glorifique a Dios, sentimos que Dios no lo suple, que el Señor no le interesa nuestro deseo. Creemos la mentira, creemos que es tan imprescindible lograrlo que no podemos vivir sin eso. Y nos quejamos, somos ingratas y provocamos a Dios. Me menospreciaron, dice el Señor. Buscamos satisfacernos de formas pecaminosas, a cualquier costo, con desobediencia a su palabra, de una forma ilegítima o con manipulación. Esto sucede porque tenemos dentro de nosotros la inclinación al pecado por nuestra vieja naturaleza. O sea, comienza en un deseo, después un pensamiento de que Dios no quiere mi bien, lo mismo que pasó con Eva cuando miraba el fruto que Dios le había dicho, no comerás, empezó a codiciarlo, después se creyó la mentira, ella que no iba a morir. Siempre pensamos que Dios no nos está dando algo bueno, que nos está negando algo bueno y somos ingratos y provocamos a Dios por las cosas, no agradecemos las cosas buenas que tenemos, buscamos satisfacerlo en formas pecaminosas. Bueno, si Dios no me lo da, me lo doy yo. Y lo buscamos a cualquier costo y desobedecemos. Eso es porque dentro de nosotros tenemos esa naturaleza inclinada al pecado.
¿Cómo se manifestó en el pueblo esta codicia, estos deseos de la carne? Primero con queja. Queja, lamento, dice que se quejaron a oídos de Dios. Dios está escuchando lo que nosotros decimos. Dios estaba escuchando a ese pueblo que lo había apartado con todo el amor, con todo su poder para que sean su pueblo escogido. Pero ellos se están quejando porque no tienen carne. Se están quejando contra Dios, porque Dios era el proveedor. Cuando nos quejamos, Dios está escuchando y te estás quejando contra Dios. Cuando te quejas por cualquier cosa que no tenés o que te gustaría tener, o cualquier cosa que te molesta, estás diciendo, ¿qué le pasa que Dios no se ocupa de mí? Y estamos quejándonos contra Dios. Es un reproche contra la suficiencia de Dios. Es un menospreciar a Dios, como lo dice Dios, lo hemos leído. Después ellos dicen, oh, y estábamos mejor antes. Estábamos mejor cuando estábamos en Egipto. O sea, están anhelando el pasado en la esclavitud, el pecado, en las ataduras. Antes que Dios me rescatara tenía otras cosas que me satisfacían. ¿Por qué? Porque cuando estamos lejos de Dios, todo lo más importante son las cosas de este mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, es el dinero, es que me aprecien, la vanagloria, que me atiendan, que se preocupen por mí, que me regalen flores. Entonces, antes tenía estas cosas, y cuando pensamos que antes de ser una hija de Dios estábamos mejor, estamos menospreciando la salvación, la redención. Estamos menospreciando que Dios se haya jugado para sacarnos de la esclavitud de Egipto. Pero también hubo ingratitud por la provisión que Dios les daba. Dios les dio pan del cielo, Dios les dio pan de ángeles, Dios les dio agua de la peña. Dios se preocupó para que ellos estuvieran lo mejor, para que ellos estuvieran fuertes y sanos, y ellos ya pronto iban a llegar a la tierra prometida, donde Dios les iba a dar todas las demás cosas. Pero ellos empezaron a quejarse, estamos hartos de este pan tan liviano. Despreciaron ese pan especial que Dios les daba, que tenía todas las vitaminas, las proteínas y todo lo que ellos necesitaban para estar fuertes en el desierto. Ellos creían la mentira que el maná seca el alma, la enfermedad es del cuerpo, pero cuando el alma se enferma y el pecado, la codicia, enferma el alma, te enferman los pensamientos, te desgasta emocionalmente, cuando te estás quejando y deseando cosas y enojado por cosas que no tenés, te enferma el alma. Y esto era el problema del pueblo, tenía su alma enferma, su corazón lleno de pecado, y ellos creían que ya estaban listos para entrar a la tierra prometida, y el Señor les está mostrando lo que hay en su corazón. Hay ingratitud por la provisión de Dios. Hay llanto, amargura, impaciencia. Lo quiero ahora. No me interesa cuando estemos en la tierra. Ahora lo quiero. Ya no lo voy a necesitar. ¿Y cuántas veces nosotros estamos ofendiendo al Señor porque estamos creyendo que Dios no me da ahora lo que yo quiero? Y Dios está viendo que ahora no me lo da porque no me conviene. Porque Dios es soberano y conoce mucho más de lo que yo puedo entender. Si Dios les daba carne, les iba a hacer mal. En el desierto no estaban preparados sus cuerpos para comer carne. Pero ¿qué pasa? Quiero ahora, la impaciencia que te hace llorar, que te hace renegar, que te hace amargar. Y después provocan a Dios. Con todas esas cosas Dios se enoja. Están haciendo enojar a Dios, están menospreciando a Dios y están despreciando su amor, su protección, lo que Él ha hecho por ellos. Entonces hacen encender la ira a Dios. Pero también desanimaron a Moisés. Desanimo a los líderes porque no pueden satisfacerlos. Moisés no podía satisfacerlos. Señor, este pueblo es demasiado pesado. ¿Qué hice yo para que me pongas esta carga? No puedo seguir adelante. No les puedo dar carne a todos ellos.
Son 600.000 de a pie y tú dices que le vas a dar carne. ¿De dónde? Y el Señor dice, no se ha cortado mi mano para hacer esto. Yo tengo poder para hacerlo. No es que no les he dado, no es porque no haya podido, sino que era por su bien. Ahora, para ayudarle a llevar la carga del pueblo, el Señor le dice, elegí 70 varones, voy a poner el espíritu, tu espíritu en ellos para que ellos te ayuden a llevar la carga del pueblo. Entonces vemos que la codicia se manifestó en queja, en lamento, en anhelo por el pasado, por el mundo, ingratitud por la provisión de Dios, en amargura, impaciencia, provocan a Dios y desaniman a los líderes. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que la codicia los vuelve ingratos, amargados, traicioneros, envidiosos, descontentos, quejumbrosos, impacientes, desconsiderados, egoístas, mentirosos, idólatras, desconfiados, incrédulos. ¿Por qué? Porque han cambiado las prioridades. Se deja de lado a Dios para concentrarse en sí mismo. Cuando una persona deja de lado a Dios y empieza a pensar en sí mismo, entonces ahí la persona se vuelve ingrata, amargada, traicionera. Cuando nos ponemos nosotros en el centro, en vez de pensar, Dios sabe, Dios es el soberano, pero cuando cambiamos y ponemos a Dios en el centro, estamos adquiriendo una mentalidad de desierto, una mentalidad de desierto, es una mentalidad errada, una mentalidad engañosa. Y esta mentalidad de desierto, como dice Joyce Meyer, nos hace creer muchas mentiras. Nos dice, Dios tiene la obligación de cumplir mis deseos. Ellos se creyeron que Dios tenía la obligación, Dios los había sacado de Egipto y les tenía que dar todo lo que a ellos se les ocurriera. No entendían que Dios soberano ve lo que ellos no ven y querían ayudar y tenía un propósito para ellos. Ellos creen que tienen derecho a quejarse. Y muchas veces en nuestro desierto, en este tiempo de pandemia, decía, bueno, tan bueno que me queje un poco, estamos en medio de pandemia, no puedo salir, tengo que atender a los chicos, tengo que todo el día la familia en la casa, tengo que hacer mil cosas. Tengo derecho a quejarme. Muchas veces nos creemos esa mentira, que nos podemos quejar porque estamos en el desierto. Pero lo peor es cuando se nos cruza la mente, mejor estábamos antes. Mira, si me voy lejos del Señor y si yo ya me alejo del Señor, voy a estar mejor. Ay, no se acuerdan que eran esclavos. Aunque eran esclavos, no se acuerdan de qué forma el pecado los tenía esclavizados y la angustia que tenían hasta que el Señor los liberó. De eso no se acuerdan. Después está la mentira, Dios no quiere mi bien, Dios no me ama, porque no me da lo que yo quiero. Y es todo lo contrario, Dios quiere tu bien, Él te ama y no quiere dañarte. Dios quería el bien del pueblo, por eso no les dio carne. Y la otra mentira es, lo único que quiero es eso. No voy a ser feliz hasta que no lo tenga. Porque el enemigo me está haciendo creer que es imprescindible para que yo sea feliz eso que no tengo. ¿Qué es lo que se te ha cruzado en tu mente? De esto depende mi futuro. Otra mentira. No puedo más sin eso. Quiero que en este momento pensemos, ¿qué es tu deseo? ¿Cuál es tu mayor deseo? ¿Qué es lo que pensás de noche? ¿Lo que te desvela? ¿Aquello que está en tus proyectos, en tus planes? ¿Cuál es eso que te está quitando tu comunión con Dios, que te está cambiando los valores cristianos, que te está haciendo creer que si tenés eso vas a ser mejor? No te creas las mentiras del enemigo. Dios, si no te lo ha dado, es porque Dios tiene un propósito soberano. Las consecuencias es la muerte. En Números 11:34 dice que ahí enterraron toda la gente que se murió. El pueblo codicioso comieron como descocidos, se enfermaron, se murieron. Dios usó esa misma carne para disciplinarlos. ¿Por qué? Porque allí sepultaron el pueblo codicioso. ¿Cuál es el problema? Vamos a ver en Romanos 8. Fijar los pensamientos en la carne es muerte. Y esto es lo que el pueblo había hecho. Dice Romanos 8, 5 y 6, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz.
La mente ocupada en Dios es vida y paz. La muerte ocupada en las cosas de la carne es enemistad contra Dios. No se sujeta a la ley de Dios. No pueden agradar a Dios. Como dice el versículo 7, la mente carnal es enemistad contra Dios. No se sujeta a la ley de Dios. No puede. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pero en los versículos primeros de Romanos 8 nos va a decir: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, la ley de Cristo, la ley del Espíritu, ha cortado las ataduras de la carne y de la muerte. Entonces ahora somos de Cristo, tenemos el poder del Espíritu para vencer la carne. ¿Se acuerdan en Números cuando Moisés decía: yo no puedo más con este pueblo? Y Dios pone su Espíritu en estos 70 varones, y hay 2 que no han ido a la convocatoria y que están profetizando en el campamento porque Dios ha puesto su Espíritu. Y Josué dice: Señor, allá hay 2 que están profetizando, impedilo. Y el Señor le dice: ojalá Dios pusiera su Espíritu en todo el pueblo. ¿Saben? Ojalá de Moisés se ha cumplido en nosotros. Cada persona que tiene a Cristo tiene el Espíritu Santo. Dios ha puesto el Espíritu sobre todos persona que les recibe. El pueblo de Dios tiene el Espíritu Santo ahora. Tenemos el poder para vencer la carne. Es el Espíritu de vida en Cristo Jesús que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Nos va a decir los versículos que siguen del 9 al 14. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. El Espíritu de Dios que Dios ha puesto en sus hijos nos da el poder para vivir la vida que al Señor le agrada, y podemos así vencer la ley del pecado y de la muerte. Tenemos en 2 Pedro, nos dice tenemos la naturaleza divina gracias a las promesas que el Señor nos ha dado. En Gálatas 5:24 dice que nos da el poder. Si somos de Cristo, podemos crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Hagan morir lo terrenal en ustedes. En 1 Corintios nos dice que somos templo del Espíritu Santo y que somos de Dios y podemos glorificar a Dios con nuestro espíritu y nuestro cuerpo, pues son el templo de Dios. Y en Salmo 37 nos dice que nos deleitemos en el Señor, que confiemos en Él y Él hará. O sea, el Señor nos está diciendo: busca la satisfacción de tu alma en Dios. Bebe de la fuente de vida, como dice el Salmo 42. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Deseo satisfacer mi alma en Dios. Tengo sed de la palabra, tengo hambre de la palabra. Quiero satisfacer mi alma en Dios. ¿Tenés este deseo? Que ahora ¿has dado cuenta que tenés el poder para vencer la carne? No podés dejar que la carne y el pecado te venza, porque tenés el poder de Cristo, tenés el Espíritu Santo, sos una hija de Dios. Entonces los que son de Cristo pueden hacer morir lo terrenal y tienen el poder para vencer la vieja naturaleza y ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias, Señor, por la victoria que tenemos en Cristo. Gracias, Señor, porque la ley del Espíritu ha cortado las ataduras de la ley del pecado. Te alabamos, Señor, por tu obra preciosa en la cruz por nosotros. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.